Buenas noches, bienvenidos a esta previa del Catalagua, 10 menos cuarto de la noche. Comenzamos puntual y vamos a tener que hablar de muchísimos temas, lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, sobre lo que está sucediendo en Cataluña. Por cierto, vamos a tener al candidato del PP, un independiente a la alcaldía de Barcelona, esta noche en el Gato, Josep Bou, para que nos cuente, el presidente de los empresarios de Cataluña, por qué un empresario ha decidido traspasar la línea de la frontera y presentarse a unas elecciones por un partido político. Veremos esta tendencia de algunas formaciones de renunciar, digamos, a quienes forman parte de sus filas, a los políticos, y optar por independientes. ¿Será una buena o una mala fórmula? Lo veremos el 26 de mayo, si no recuerdo mal. Pero bueno, en primer lugar, en esta previa del Gato me gustaría hablarles de lo que ocurría ayer, de ese atentado, uno más en Estrasburgo. Ya tenemos más datos, más pistas policiales de la investigación de la Fiscalía. Sabemos que era francés, el terrorista, de padres inmigrantes, profesaba la fe musulmana, tenía antecedentes penales, estuvo en la cárcel. Estaba fichado, por cierto, por la policía. Se radicalizó. Parece ser también en la cárcel. Pero no explican, o nadie nos explica por qué se radicalizó o hacia dónde se radicalizó. Si era un ultra de algún equipo de fútbol, si no explican el por qué. Tienden a omitir, digamos, el apellido, la autoría de este atentado, que es claramente islamista. Algunas pistas, algunos testigos ya dicen que gritó el famoso grito de Alá es grande, a la hora o antes de empezar a liarse a tiros, y el balance es trágico. 3 muertos confirmados, 11 heridos. Más de la mitad de los 11 heridos están en estado grave. Y desde luego Europa, más allá de los gestos hoy, pues bonitos, de solidaridad, de guardar un minuto de silencio, de consternación, sobre todo en el Parlamento Europeo, en Francia, no tiene respuestas para parar, para detener este fenómeno que es el terrorismo islamista. No sabe ni por qué se radicalizan, no sabe de dónde viene, no sabe cómo afrontarlo, más allá, insisto, del tratamiento políticamente correcto de las instituciones, de la Fiscalía, de la Policía, de los medios de comunicación que intentan, digamos, blanquear o desinformar sobre un fenómeno. Decir que es terrorismo islamista es estigmatizar, digamos, a los musulmanes que viven en Francia, o es informar al espectador. ¿Alguien va a decir que todo musulmán es violento? No, ni muchísimo menos. Saben aquellos, y hoy estará un experto sobre el Islam, sobre la yihad en nuestro plató, para explicarnos que es un tanto por ciento muy, muy bajo. Lamentablemente hace mucho ruido, y ruido de sangre, con víctimas mortales. En fin, hablaremos de todo ello en un Gato que promete ser interesante. Les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme, como siempre. Gracias por estar en el Gato. Román Cendoya, buenas noches, recién llegado de Perú. Buenas noches. ¿Jet lag? No, un poquito. Mañana más. ¿Has llegado hoy? He llegado hoy. Bien. Iván Espinosa de Los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Nos hemos puesto el pin y todo ya hoy, ¿no? Estoy ya imparable. Yo creo que tenemos que... El próximo día vengo ya con una... Iván ha tenido que esperar a los 12 escaños de Vox en Andalucía para ponerse el pin, porque antes no se lo ponía. Iván, eso lo siento, pero dice poco de ti. Tampoco me pongo el de Real Madrid, ya sabes que es mi primera afiliación, pero vamos, no te preocupes que el próximo día me lo traigo. La insignia de oro y brillantes del Madrid me la pongo el próximo No, esa no, porque con esa no entras a plato, ya te lo digo. La de Vox la permitimos, y de cualquier partido, pero la del Madrid no. Bueno, gracias por estar con nosotros. Isabel Díaz Ayuso, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Y Rosa Cuervas Mons, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias también a los 5 por estar con nosotros. Comenzamos, venga, ronda de titulares de noticia que más destacarían o que más les ha llamado la atención a nuestros analistas. Comenzamos por Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué te ha llamado la atención y cómo lo enfocas? Bueno, yo he querido hacer un titular sobre Torra, no solo sobre lo del día de hoy, ¿no?, sino sobre también un poco los días pasados, con esto del ayuno, ¿no? Que, como sabéis, pues ha hecho un ayuno, igual que la gente que está en la cárcel. Quizá yo creo que perjudicándoles a los que están en la cárcel, porque ha sido trivializar lo que hacen otros con el ayuno, haciendo pues 48 horas, que más bien ha sido una dieta, ¿no? Lo que le habrá venido fenómeno. Y decía que a Torra se le indigesta el ayuno, pero también me refería a lo del día de hoy, ¿no? Tanto en el Parlamento como en el Parlamento, que hoy tendremos ocasión de debatir en la mesa sobre todo lo que ha pasado y todo lo que ha acontecido y las barbaridades que dice este señor, que yo creo que no le dieron el último hervor. Le falta un último hervor. Miguel Ángel, luego tendré ocasión de preguntarte, que intentes desarrollarlo, pero sí que me gustaría, no sé si sabes algo sobre esa polémica que hay dentro de las filas socialistas, por lo menos en el grupo parlamentario en el Congreso, que parece que no las tienen todas con la política que está llevando Pedro Sánchez y que está desgastando al socialismo. Lo hemos visto en Andalucía, cómo está templando gaitas con el separatismo.
también un varón, o dos varones en este caso, Lambán, Paje, que están siendo muy críticos con la política de Pedro Sánchez. No sé qué te parece a ti. Bueno, ellos tampoco han hecho una crítica directa, ¿no? A lo que han hecho, a lo que han estado diciendo en todos los medios, que es verdad que yo les he oído, ha sido poner un poco encima de la mesa lo que están haciendo mal todo el separatismo. Yo creo que hoy el presidente del Gobierno ha estado suficientemente contundente en el Congreso, haciendo y diciendo claramente que la línea roja es la Constitución española y poniéndole las cosas en su sitio a los separatistas. De hecho, los separatistas hoy han estado bastante mal en el Congreso. Bueno, hablaremos de todo ello. Gracias, Miguel Ángel. Román Cendoya, ¿qué noticias destacas del día y cómo la enfocas? Hombre, también Cataluña, ¿no? Sánchez se le agota el tiempo y los apoyos. Y es que, bueno, lo estamos viendo. Y el debate de hoy ha sido esclarecedor, ¿no? Para mí hay una frase de él cuando se dirige a toda la oposición que le está pidiendo que actúe, si no es capaz de actuar, que convoque elecciones o que aplique el 155. Él dice, ustedes echan gasolina y nosotros echamos agua. No, nos está ahogando. Lo que está haciendo el presidente es ahogarse. Y además lo que está haciendo es aguas en su política. Porque todos aquellos que le están tendiendo la mano y le están apoyando, que sería el Partido Popular, Ciudadanos, el Constitucionalismo, reclamando el 155, él no quiere esos apoyos. Y los que se apoyan ya han huido y se le han ido. Entonces está quedando una soledad traumática, que les pasa factura en las elecciones autonómicas, como hemos visto en Andalucía, y le pasa factura en sus apoyos. Y luego ya Podemos hoy se ha puesto claramente en el lado de los malos, pidiéndole al presidente del Gobierno que, por supuesto, busque acuerdos y devuelva el espíritu de la moción de censura. Es que no, ya no hay espíritu, ya hay enfrentamiento. Y si no quiere estar en el constitucionalismo, lo que no tiene sitio es el presidente en ningún sitio. Ni en Moncloa. ¿Cómo va a acabar, Román? Mal. Mal en todos los sentidos. Mal en Cataluña, mal en la sociedad civil y mal políticamente. Mal, porque en política lo que no se puede hacer es que se pudran las situaciones hasta un final insospechado, cuando ya hay los anuncios y las soluciones que se presentan encima de la mesa pueden ser hasta la guerra. Y si tú no actúas en esos momentos, ya me dirás cuándo un presidente del Gobierno tiene que actuar. Muchas gracias, Román. Iván, tu turno. Pues yo enlazo un poco estas dos noticias con la nuestra, ¿no? La tercera. Es una noticia que saco de OK Diario. 50 encapuchados separatistas, podemitas y separatistas, intentan boicotear un acto de Vox en Barcelona e insultan al portavoz, al representante de Vox en Barcelona, que es Ignacio Garriga, que es mulato. Le insultan por ser mulato, le insultan por ser de Vox, le intentan acosar. Gracias a la intervención de la policía, en este caso los Mossos d'Esquadra, se pudo evitar... ¿Pero cuándo ha sido esto, perdona, Iván? Esto se ha publicado hoy, pero sucedió hace 3 semanas. No se había publicado hasta ¿Los xenófobos no sois vosotros? Al parecer sí. Al parecer los xenófobos somos los que recibimos las agresiones, ¿no? Los fascistas somos los que recibimos las agresiones de los totalitarios. Claro. Los radicales somos los que tenemos que contener a los radicales fuera con policía para protegernos, porque si no nos linchan. En este caso hubieran querido linchar, como digo, a Ignacio Garriga, que es un gran tipo, un gran representante de Vox, tiene unas ideas muy, muy claras y que, por cierto, yo creo que va a dar mucho que hablar en las próximas elecciones de mayo. Pero esta es la Barcelona, esta es la Cataluña que nos están sirviendo. Román decía que esto va a acabar mal. Es que esto ya está muy mal. Está mal, está mal. Es que la convivencia ya está muy deteriorada. Es que esto ya se empieza a parecer a lo que había en el País Vasco, que Román conoce mejor que nadie, en los años 80. Es que ya hay familias que o no se hablan o no tocan ciertos temas. Es que esta Navidad va a haber gente que no se siente a cenar para evitar conflictos mayores. Es que te quieren agredir por la calle. Es que toman las autopistas, toman los peajes, cortan las carreteras, amenazan con todavía acciones más reivindicativas. Para que hasta el señor Torra haya tenido que decir hoy en el Congreso a los CDRs, hombre, que no está bien cortar la carretera y amenazar a la policía, para que Torra haya tenido que decir eso, ¿cómo estará la convivencia de deteriorada en Cataluña? Yo creo que es un momento muy grave y es un momento en el que o se toman decisiones desde el Gobierno que no creo que se tomen, o creo que otros tendremos responsabilidades que iremos asumiendo de ir normalizando la situación y pronto, a través de las elecciones, darles un buen susto a los nacionalistas. Un negro en Vox, Iván. Alguien de la izquierda que nos esté viendo, desde luego habrá dado un bote del sofá donde nos esté viendo, desde luego, que es normalísimo y probablemente haya más de uno, igual que el otro día también había una carta de un homosexual, ¿no? También que creo que se sentía absolutamente señalado y demás. No, que era una broma, que era una butad, entendiendo que... un acto de Vox un poco improvisado, porque pensábamos que vendrían 100, 200, han venido 800 personas y había pues gente de varias razas y de muchas nacionalidades y más mujeres que hombres y habría pues unos cuantos gays.
Lo que pasa es que en Vox no colectivizamos, no preguntamos si es usted gay, si es usted negro, si es usted peruano, si es usted mujer, porque no nos interesa nada. Lo que nos interesa es, ¿usted está de acuerdo más o menos con el 80% de lo que decimos? Sí, pues usted es de los nuestros. O sea, tú no estás en Vox por cuota, ¿no? ¿La cuota gay? Claro. Creo que no. Hombre, Creo claro. que no. Vale, no, Creo que no. esa o la que quieras. La de está Barba claro. tampoco, porque esa la ha asumido ya Santiago. Yo creo que no. Bueno, gracias, Iván. Isabel Díaz Ayuso, noticia y titular, por favor. Bueno, yo creo que vuelvo nuevamente al debate de esta mañana del Congreso de los Diputados. Para mí lo más llamativo ha sido cuando Tardá le ha dicho al presidente del Gobierno, no, cuando Sánchez le ha dicho, señor Tardá, tráigame una mayoría catalana del 75% y yo me comprometo a impulsarlo, ¿no? Me recuerda un poco a los tiempos de Zapatero, de usted arregle las cositas y cuando venga aquí yo termino de solucionar las cosas, ¿no? Primero, eso es una falacia, eso es mentira, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Y yo creo que lo más importante de todo es que hay para el presidente del Gobierno. Había otra frase que incluso le ha llegado a decir a Pablo Casado. ¿Usted qué pretende, amenazar y decir que va a aplicar el 155 en otras comunidades autónomas? Como si aplicar la Constitución en otras comunidades autónomas fuera radical o fuera pues, una barbaridad, ¿no? Luego, lo que estamos viendo es otra vez al presidente del Gobierno pues preso de esos socios que tiene y desde luego dando la espalda a la Constitución y a la soberanía de los españoles. Isabel, desde el PP, entiendo que descartáis o no lo hacéis el hecho de que Sánchez pueda aplicar el 155, porque ayer la portavoz del Comité Electoral del PSOE decía, si hay que aplicarlo, lo aplicamos. Yo lo que veo es que tanto el 155 como las elecciones, si se aplican, si se ponen en marcha, será cuando a él le convenga. Luego, me parece lamentable, porque desde luego el 155 tendría que estar ya aplicado. Yo me temo que incluso lo aplique y justo a continuación convoque elecciones, porque ahora mismo él está cayendo en picado constantemente, ya se está viendo en Andalucía, y si está así Andalucía, ¿cómo estará el resto del país? Y yo creo que ya es su tabla de salvación. Luego yo creo, esto es una teoría personal, que va a estirar esta situación todo lo que pueda y cuando ya no pueda hacer más, porque esta situación solo va a ir a más, porque la violencia trae más violencia, esto yo creo que ya está desbocado. Cuando no le quede más remedio, aplicará el 155 y a continuación se hará la víctima, dirá que él es un presidente de Estado, de consenso y que él está trayendo España, Cataluña y las instituciones, se pondrá estupendo. Otra bandera gigantesca y hará un acto con su mujer poniéndose el más español de todos y convocará elecciones. Yo creo que probablemente se hará eso. Pero lo más triste de todo es que creo que todos sabemos a estas alturas que cualquier medida que tome este gobierno a partir de aquí es solo pensando en el sanchismo. Muchísimas gracias, Isabel. Rosa, tu turno, noticia y titular. Mi titular, los políticos europeos ciegos ante la yihad. Hablabas al principio en la presentación de por qué no nos dicen un sujeto radicalizado, pero no se sabe muy bien de que todos sabemos en qué está radicalizado. Es en el islamismo radical, que es un problema gravísimo en España, y los políticos europeos, en lugar de darse cuenta de este problema y hacerle frente, bueno, a darse cuenta se dan, pero lo quieren ignorar, lo quieren silenciar. El problema para ellos sigue siendo la xenofobia de los ciudadanos europeos. En Francia leía hoy que hay 20.000 personas en esa famosa lista S de sujetos radicalizados en la que estaba incluido este asesino. Un señor que estaba sometido a vigilancia policial y que ha sido capaz de coger un arma, presentarse en un mercado navideño que debía ser ya, en una Francia que está en alerta antiterrorista, debía ser ya un sitio vigilado, porque el año pasado, en las navidades pasadas, hubo, creo que fue en Alemania, un atentado en un mercadillo navideño. Y a pesar de eso, de estar vigilado, de estar fichado, comete un atentado. Y el problema, como digo, es la xenofobia. Hay un partido que propone que los extranjeros de esa lista de 20.000 radicalizados sean deportados a sus países. Y ese partido es el partido de Marine Le Pen, al que yo no pretendo defender. Simplemente digo que esa medida, que a mí me parece de bastante sentido común, es decir, si tenemos en Francia a una serie de sujetos que están fichados por radicalización y no son de nuestro país, vamos a echarlos fuera, pues esa medida es xenófoba, es racista, es de extrema derecha, es de lo que queramos llamar. Entonces tenemos a políticos ciegos ante un problema grave que cuesta vidas, cada vez más. Anoche, Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado, antiguo ministro de Justicia. Justicia, creo, sí, justo. Hoy eurodiputado del PSOE en el Parlamento Europeo, que estaba en Estrasburgo, Sí. le llaman desde Televisión Española, Canal 24 Horas, y le preguntan, y lo primero que dice es: esperemos que capturen a este terrorista y que le apliquemos toda la ley, ¿cómo dijo? Que se le aplique con toda la cautela y la salvación de los derechos humanos y se le trate con justicia y con equidad. Oiga, acaban de morir 4 personas. De verdad, lo principal es preocuparse si los derechos humanos, si siempre se aplican los derechos humanos. Bueno, hablaremos de esta anécdota que nos contaba ayer en Televisión Española Iván, así que si les parece, estos son nuestros 5 invitados. Comenzamos el programa.